Muy bien. ¿Eh? Sí. Vale. Sí. Entonces, vamos a hablar de lo que es el edad. ¿Y se mata que no lo entrar? Que no le dejes entrar en dónde. Ahora vamos a ver. Intenta otra vez. Más. ¿Ok? ¿Qué es el LDA? Al aula virtual no, al FUSE. Dice que le pone que como que no está disponible. Que se conecte en el segundo año, no en el primer. Dice que no está en el segundo año. No sé si así, no está en el segundo año. Para saber qué es lo que está haciendo. Dice Víctor que entre por este módulo y no por el de aplicaciones web. Se está entrando por a ver si. Ay, está bonito. Bueno, vamos a ver si ya podemos comenzar como Dios manda o no. Ok. Entonces, decíamos que el LDAP es un protocolo, ¿vale? Ojito. Es un protocolo de directorio de acceso, ¿ok? Es decir, va a crear un protocolo para generar permisos de acceso, tanto de usuarios como a máquinas, como impresoras, como ordenadores, es decir, todo lo que se considere un objeto dentro de una red va a tener unos ciertos permisos, ¿ok? Y esos permisos son protocolizados por el sistema LDAP, ¿ok? En inglés, Lightweight Directory Access Protocol, o en español, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. ¿Vale? Esto ya son expertos ustedes en esto. ¿Por qué? Sabemos en redes, todo eso. Ajá, ¿a dónde lo vimos? En redes, pero ¿en qué parte? O mejor dicho, ¿qué es? Los protocolos de comunicación a routers y entre routers. A ver en casa, que Tomás va por ahí, pero todavía no encuentro la entrada. Ok. El Active Directory de Windows. Ok. Es exactamente lo mismo. El Active Directory es exactamente igual. Es exactamente lo mismo que el LDAP. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el LDAP está destinada básicamente a Linux y el Active Directory pues está destinado para Windows, pero es exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Va a crearse, como ya sabemos, un servicio, un tipo de infraestructura piramidal, que la tengo por aquí. ¿Dónde está? La tengo por aquí. Aquí está. ¿Ok? Se genera un tipo de estructura piramidal y lo que va a crear el LDAP, ¿ok? Simplemente es un directorio
a manera de base de datos. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de crear cada objeto que vayamos a definir, una impresora, un usuario, un ordenador o el mismo servidor, va a tener la configuración siguiente. ¿A quién va a pertenecer? Tenemos que definir el DC, ¿ok? Que es el dominio, ¿ok? Y la extensión del dominio. Tenemos cuando vayamos a definir los permisos de acceso, ahora vemos con la pregunta de José. Cuando vayamos a definir los permisos de un usuario, de una máquina, de lo que sea, vamos a tener que definir tanto el dominio como la extensión del dominio. ¿Con quién? Con esta sigla, DC, ¿ok? Y la unión entre el dominio y la extensión me va a dar el DN, que no es más que domain name, ¿vale? Todos estos valores van a estar en una plantilla del administrador del LDAP, a donde vamos a tener que definirle todos estos valores. A ver qué está diciendo por ahí atrás, no sé que no lo veo bien. Ok. El LDAP se utiliza, José, lo dije hace un ratito, para sistemas bajo Windows, Linux, ¿ok? Sin embargo, lo podemos utilizar también en Windows. De hecho, vamos a ver, ahora en la práctica, vamos a ver cómo vamos a instalar un LDAP bajo Windows, pero no solamente bajo Windows, lo podemos utilizar en cualquier servidor que queramos, un servidor de correo, un servidor de páginas web, un servidor de contenidos de programas, cualquier tipo de servicio que queramos autenticar el acceso o que queremos administrar el acceso de los usuarios a ese servidor, vamos a tener que utilizar el LDAP. ¿Ok? ¿Por qué es preferible utilizar el LDAP que el Active Directory? Pues simplemente porque como está basado en Linux, simplemente es más sencillo, más liviano. ¿Ok? El resto trabaja exactamente igual. ¿Vale? Entonces, en la plantilla de la administración nos vamos a encontrar con que nos va a preguntar el domain name, nos va a preguntar el domain control, el nombre del dominio, y van a ver que van a encontrar estas siglas, OU. Simplemente quieren decir unidades organizativas. ¿Ok? Como lo vimos el año pasado, teníamos que definir la unidad organizativa, que era el grupo que hicimos ventas, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Y dentro de esa unidad organizativa metíamos a los usuarios, ¿ok? Los vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si se dan cuenta y echan un poquito la mirada para atrás, es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok. Efectivamente, aquí también vamos a tener que hacer las directivas de grupo, exactamente igual. Es decir, vamos a poder definirles dentro de la plantilla del administrador, por ejemplo, la unidad organizativa, qué sé yo, esta de empleado, pues tendrá acceso a tal cosa, podrá hacer tal cosa, realizar tal cosa. Es decir, podemos definirle los permisos de acceso. Exactamente igual que el Active Directory, igualito. ¿Ok? No tiene absolutamente, lo único difícil de hacer esto es la configuración en Linux puro y duro. ¿Vale? De todas formas, aquí déjame entrar, a ver si puedo entrar. A ver un momentito. Aquí en la...
la plataforma les dejé, a ver, ahí tienen, les puse 3 vídeos, ¿ok? Para que lo vean en casa. Déjame meterme por aquí, ya lo tengo abierto. Ok. Entonces, ¿cómo se instala y configura bajo Ubuntu? ¿Cómo se configuran los usuarios en Ubuntu? El frontend de Ubuntu, este que se los coloqué hoy, ¿vale? Instalación y configuración en un Windows Server 2003. Y recuerden que esto, con el software que vamos a utilizar, lo vamos a poder implementar en cualquier cosa que queramos, ¿ok? Cualquier servidor. Bien sea, vuelvo a repetirles, Apache, en el Windows Server 2003, 2009, incluso en el mismo Windows que vamos a instalar ahora, lo vamos a poder hacer, ¿ok? Recuerden que como elemento o como objeto de control podemos hacer infinitas mezclas, es decir, quiero un Apache sobre un Tomcat, pues entonces yo voy a utilizar el control de los usuarios a través de PHP, que lo vamos a ver la semana que viene, ya incluye el LDAP como controlador de acceso de usuarios, ¿ok? Es decir, cualquier elemento de tipo servidor que ustedes quieran utilizar y darle el control de acceso de usuarios, pueden instalarle el LDAP, ¿vale? Bien. Seguimos. Por aquí. Ok, accesible por multitud de aplicaciones, que era lo que estábamos hablando. En una parte vital del sistema, acceso uniforme a las personas, recursos, objetos. El directorio se ve como todo un uniforme en lugar de un conjunto de partes independientes. La utilización del servidor aplicable para facilitar el desarrollo de su funcionalidad. Okay. Un poquito de historia, que eso se los dejo que lo lean. Todavía existe este estándar, ¿vale? El estándar en que funciona el LDAP, el X500. ¿Ok? X500 organiza las entradas de los directorios en forma jerárquica, que fue lo que vimos anteriormente, y es capaz de almacenar los datos en forma de base de datos. Otra manera con que pueden utilizar el LDAP es si tenemos el servidor de SQL, pues nosotros podemos instalar el servidor, el LDAP, para que él nos administre las entradas de un servidor de SQL. ¿Ok? Es decir, cuando oigan la palabra servidor y quieran controlar los accesos a ese servidor, de una vez piensen que pueden instalar un LDAP, independientemente de lo que vayan a instalar. ¿Ok? Vale. Más historia, un poquito más de historia, que esto ni nos va ni nos viene, ¿okay? Sino que lo que nos interesa es saber aplicarlo.
Otra de las ventajas es que trabaja sobre cliente-servidor bajo servidores web, ¿ok? O sea que puede trabajar también con el protocolo web. De hecho, cuando trabajamos con PHP, lo que hacemos es instalar el LDAP bajo un ambiente de web, ¿ok? El cliente, lo mismo sucede de todas maneras, con el Active Directory. Si nosotros queremos establecer un control, o sea, de un servidor de Internet Services, es lo mismo, ¿vale? Vuelvo a repetirle que es exactamente lo mismo, una cosa que la otra, solamente que esto es más utilizado por el tema de que es mucho más sencillo y de menos peso. ¿Ok? Lo típico. El cliente solicita vamos a ver si lo puedo agrandar para que se vea. No se ve bien. El cliente solicita los permisos, el servidor chequea de que el usuario y la contraseña sea la que tiene que usar y vuelca los datos de la base de datos que él tiene sobre los recursos que él pueda utilizar. ¿Okay? Los servicios directorios suelen implementarse siguiendo el modelo cliente-servidor, que ya lo hemos visto otra vez, de modo que una aplicación que se desea acceder al directorio no accede directamente a la base de datos, sino que llama a una función de la aplicación que envía un mensaje a un proceso en el servidor. Dicho proceso accede al directorio y devuelve el resultado de la operación. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros implementamos un servidor no pasa por ninguna base de datos, sino que simplemente sabe que podemos entrar, nos deja entrar y hasta ahí llegamos. En cambio, en este proceso, lo que hace es acceder al directorio, buscar dentro de su base de datos, sé que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez, buscar dentro de su base de datos y ver qué es lo que permite o no permite. ¿Ok? Vale. Más de lo mismo, arquitectura cliente-servidor, hay una petición de una aplicación, la coge la aplicación, los portales de tareas. ¿Qué es eso, Gustavo? Bueno, vale. Pues la aplicación del cliente, vamos a suponer que el cliente está trabajando con una página web cualquiera, ¿ok? Va a utilizar una aplicación en entorno web, genera la petición y la recibe la aplicación del LDAP. El LDAP busca el cliente del directorio, ¿ok? Y envía la petición al servidor. El servidor lo encuentra, recibe el mensaje, busca en la base de datos y le envía la respuesta con todo lo que haya solicitado el cliente en ese momento. ¿Qué más les puedo decir? Esto es que no tiene más. Ok. Ya sabemos lo que es una base de datos distribuida, pues exactamente igual podemos hacer con el LDAP. Podemos definir una base de datos distribuida, ¿ok? Y sobre esa base de datos distribuida podemos crear un control de LDAP, ¿ok? O de acceso
o del protocolo de acceso. Más cositas. Seguridad, pues lógicamente tenemos mucha mayor seguridad que si fuera en un directorio normal de acceso a un servidor cualquiera. La información queda encriptada, ya lo veremos cuando instalemos Joomla, que la información queda encriptada en el acceso a una página web, con lo cual la seguridad es mucho mayor. La política define quién tiene el tipo de acceso, lo mismo. ¿Okay? Podemos definir el acceso a uno u otro sitio dependiendo del usuario que sea. El servidor X500, el directorio almacena la información en estructura de datos de media entrada. Volvemos a lo mismo. Ok. Habíamos visto por arriba que lo que es el domain name, ok, o nombre de dominio, ok. Cada entrada describe un objeto, una persona, una impresora. Cada entrada tiene un nombre llamado qué difícil, nombre distinguido, ¿vale? Que lo identifique uníquamente. El nombre distintivo consiste en una secuencia de partes más que esquema llamada relativa, Relative Distinguishing Name. No sé si me está entendiendo o estoy yendo demasiado rápido y le estoy obviando un montón de cosas. Esto no es más que el nombre del usuario. ¿Ok? ¿En casa? Vale. Ok. ¿Qué hace el nombre del usuario? El nombre del usuario, al ser encriptado, ¿vale? Genera una serie de llamadas relativas al nombre del usuario y que da la opción para crear los directorios, accesar a los directorios. Es que estoy volviendo a decirle lo mismo. ¿Okay? La entrada puede ser organizada en forma de árbol, volvemos a lo mismo. El nombre distinguido del árbol de entrada al directorio, seleccionar. Y este. Ok, ya hemos hablado de lo mismo. Una clase de objeto, una descripción general del tipo de objeto, debe contener qué atributos son opcionales y el formato de los atributos. Vuelta la bola al trigo, a lo principalito de todo. Marcos, ¿qué es un objeto? No. ¿Víctor? Cualquier fichero o entidad. Vale, eso sí se me acerca. Entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Vale. Ajá, y la primera característica de ese elemento informático que hace que sea un objeto se llama ¿cómo?
¿O cuáles son las características, perdón? Que tenga E. No. Ajá. ¿Y qué más? Pili. ¿Atributos de qué? No. José. ¿Atributos de qué? Efectivamente, métodos. ¿Ok? Es decir, un objeto en informática es cualquier entidad, cualquier elemento informático que contenga una serie de métodos, es decir, que sirva para algo, que tenga alguna acción, ¿ok? Y que tenga características propias. Las características son los atributos, ¿ok? Acuérdense de las etiquetas del HTML que tenían atributos y tenían propiedades. Color de la letra, tamaño de la letra, todo eso son atributos porque son características de esas etiquetas, ¿ok? Pues lo mismo, vamos a suponer que tenemos una impresora como tal es, ay, estoy mal de la garganta, una impresora como tal es un objeto, ¿por qué? Porque la impresora tiene un método. ¿Cuál es el método de esa impresora? Tomás, no mire para allá, hasta para aquí. Hasta que Tomás no me diga, no abro ahí. ¿Cuál es el método de una impresora? Pero no sé qué es un método. ¿Lo que utiliza para comunicarse o qué? No, que acabamos de decir que eran los métodos. O dice que los objetos tienen atributos Atributos que son. características propias de. Ajá, ¿y el método? Las acciones que tiene el objeto. Entonces, ¿cuál es el método de una impresora? Imprimirlo. Ya está, eso es todo. ¿Ok? Imprimir. Ese es el método del objeto impresora. ¿Ok? Vale. No, aquí ya no. Estos ya son propiedades. ¿Cómo lo voy a imprimir? Pues lo puedo imprimir a doble cara. Lo puedo imprimir con color. Lo puedo imprimir grapado o sin grapar. Esas son propiedades de la acción de impresión. ¿Ok? Vale. Entonces, por eso, como consideramos que tiene una acción y tiene una serie de propiedades, pues es un objeto. Al ser un objeto, básicamente lo podemos conectar dentro de lo que es el LDAP. Acuérdense de estos dos conceptos. El concepto de objeto que es súper importante. ¿Qué fue, José? Las acciones que hace un objeto.
Exactamente. Ese es el método de la impresora. Y luego, los atributos, lo que dijo Claudio arriba. Puede ser a doble cara, o a color, o con grapa, o sin grapa, o lo que sea. ¿Vale? Exactamente. Una aplicación no es que puede ser, es que es un objeto. ¿Okay? Cualquier aplicación es un objeto porque tiene una serie de métodos. Si estamos hablando de una aplicación general, tiene una serie de métodos. El WhatsApp es un objeto. ¿Ok? De hecho, a ver, si nosotros miramos aquí el PowerPoint como tal es un objeto completo. ¿Ok? Cuya función es la de hacer PowerPoint. Y está comprendida o está hecha por una serie de objetos más pequeños, que son todas estas funciones que están aquí. Estos son objetos pequeñitos. El objeto para crear una nueva diapositiva. El objeto de la fuente. El objeto del párrafo. El objeto de la forma. Todos estos son objetos. Y a su vez, cada uno de estos son objetos pequeñitos. Más pequeños todavía. Este es un objeto que lo que hace es crear un triángulo. ¿Ok? Yo dibujo mi triángulo y ya tengo mi objeto. Vale, ¿cuáles van a ser las características de esto? Pues aquí están. El relleno de la forma, ¿ok? Esto es un atributo que lo puedo poner en distintos colores. El contorno es otro atributo, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Vale? La ventana como tal también es un objeto. Sí, el problema es después definir lo que definir o saber definir un objeto y dentro de ese objeto saberle definir, o bien si es un método, saber diferenciar entre el método y el atributo. Eso es lo más difícil. Vale, seguimos entonces. El EDAP define primitivas de acceso y de modificación de las entradas del directorio. Realiza una búsqueda siguiendo un criterio específico para el usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando que el EDAP no es nada más ni nada menos que una base de datos. Entonces, como base de datos, primitiva directrices primarias. ¿Ok? Podemos añadir una entrada, ¿ok? Es decir, podemos añadir un usuario, podemos añadir una impresora, podemos añadir un ordenador, podemos añadir lo que queramos. Podemos borrar una entrada, es decir, podemos borrar un usuario, podemos borrar una impresora, podemos borrar un ordenador, lo que queramos. Imagínense que estamos creando, vamos a ver si, una gran base de datos, déjame buscarlo por aquí, una gran tabla fragmentada, ojo con eso, porque lo hace fragmentado. ¿Dónde estás? Office. De todas formas, ahora van a ver los campos que vienen predefinidos, ¿vale? Vamos a, imagínense que lo que estamos creando es una enorme base de datos y en la base de datos va a estar el CM, ¿ok? El dominio con la extensión
el nombre del usuario, ¿ok? Y luego una serie de valores que podría ser dirección, si estamos usando dirección, y ya si estaríamos hablando de otro elemento, podría ser para un usuario, teléfono, lo que sea. Es decir, imagínense una enorme base de datos en donde cada una de ellas va a ser, lógicamente, una impresora que va a estar en dominio.com, ¿ok? Nombre del usuario, podríamos ponerle impresora 1, ¿ok? Una dirección cualquiera, 192.168.1.1, ¿vale? Y ya datos de teléfono, pues va a ser que no va a tener una impresora, pero sí puede tener un usuario. Es decir, lo que hace es mezclar los datos de una red, ¿ok?, con valores ya preestablecidos para un usuario o una impresora. Básicamente lo que vimos en el Active Directory, la ventanita esa que se abría y picábamos y salían los datos del usuario y de todo eso, pues es lo mismo. ¿Ok? Simplemente lo que hace es generar una tabla de base de datos. ¿Vale? Que no tiene más ciencia. Entonces, como es una base de datos, pues la podemos manipular, como ya lo hemos, como sabemos manejar ya y crear consultas de base de datos, pues ya sabemos que podemos buscar un elemento, añadir un elemento, borrar un elemento, modificar un elemento, modificar el nombre de un elemento y comparar un elemento. ¿Vale? Es decir, las actividades normales y corrientes que hemos aprendido a hacer con una base de datos. ¿Ok? Esas que saben hacer ustedes, que son expertos ya, crear consultas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A que sí, Marcos? Sí, punto suspensivo. Bueno, seguimos. Ok, además de definir el protocolo de acceso al directorio, el estándar de LDAP define 4 modelos que permiten entender mejor el servicio de directorio. Aquí ya tenemos varios modelos preestablecidos. Modelo de información, que era lo que estábamos hablando hace un momentito, describe la estructura de la información almacenada en el directorio o en la base de datos LDAP. ¿Ok? Es decir, nos va a dar toda la información sobre la estructura de la red. Modelo del nombrado describe cómo se organiza e identifica la información en el directorio LDAP. ¿Vale? Información ya entendible para el ser humano. El nombre, lo que acabamos de poner en la base de datos, teléfono, dirección física, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, un modelo funcional, donde pueden realizarse la información. Describe las operaciones que pueden ser realizadas sobre la información almacenada, es decir, nada menos que los permisos que tiene el elemento que vayamos a estar manejando en ese momento. Puede entrar a tal archivo, puede entrar a tal otro, no puede entrar aquí, no puede usar tal aplicación, no puede usar tal tabla de datos, es decir, todo lo que tenga que ver con los permisos para ese usuario. ¿Ok? Y luego el modelo de seguridad, que describe cómo puede protegerse la información contenida en el directorio frente a accesos no autorizados. Esto es básicamente lo que se refiere a cómo vamos a mantener segura nuestra base de datos LDAP. ¿Ok? Entonces tenemos 4 modelos. El modelo de información, que es estrictamente lo que corresponde a
al componente en la red, el modelo de nombrado que especifica, vamos a llamarlo información humana, de alguna manera, ¿ok? Toda la información que queramos darle a ese objeto, las funciones o los permisos que puede realizar y la seguridad de la base de datos como tal. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando vimos Active nos acostumbramos al clic de Windows y lo único que hacíamos era clic, aceptar, aceptar, aceptar. ¿Vale? Y ya le da, como es más Linux, hay que prestarle un poquito más de atención a esto. Pero todo esto está creado dentro de el Active Directory. Bien, lo que vimos hace rato. Vale. Vamos a ver cómo vamos a instalar un OpenLDAP. ¿Ok? Y como le dije hace rato, como pertenece a Linux, ¿ok? Van a encontrar montones de OpenLDAP, versiones de OpenLDAP habidas y por haber por un tubo, por todos lados. ¿Ok? Sí, allá abajo. ¿Ok? Eso es lo que van a encontrar. Van a encontrar un montón de OpenLDAP. Y a veces van a decir, bueno, ¿y cuál utilizo? Entonces eso ya depende de ustedes. El que tenía yo preparado para hacerle, pero me di cuenta que al final era muy sencillito, era simplemente algo como este. Pero lo borré porque es un cuadro tipo Windows, siguiente, siguiente, nos daba las opciones, acepto los términos, ok, me decía los elementos o los requisitos que necesitaba, él mismo los instalaba, ok. Si encontraba que hacía falta algún elemento, otra vez siguiente, a donde vamos a instalar. A ver. Bueno, mira. Vale. Siguiente. Ok. Nos daba las opciones que queríamos. Esto sí se parece al que vamos a instalar ahora. Ok. Y de aquí para abajo ya nos da una serie de las opciones de la red, el puerto, etcétera, etcétera. Ojo, siempre va a trabajar por estos puertos. ¿Ok? El puerto 389 y el puerto SSL. Ojito, porque trabaja con conexión segura. ¿Ok? Porque les dije hace rato que iba encriptada. Porque va por conexión segura. SSL Port y definimos el puerto 635. ¿Ok? Tenemos que definir el nombre del archivo de nuestro servidor y más nada, nuestra clave para acceder y ya está. ¿Ok? Luego nos decía, ¿con qué base de datos vamos a trabajar? ¿O con qué base de datos va a trabajar el LDAP? Pues nos daba una serie de opciones con las que vamos a trabajar. RDB, SQL, LDF, ¿ok? Y aquí mismo, si ven, si se logra ver, yo no lo veo muy bien desde aquí, dice LDAP, la tercera opción. Vale, pues LDAP como tal también genera una base de datos propia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay veces que nos vamos a encontrar con que nuestros datos de impresión van a estar en SQL
Entonces lo que tenemos es, vale, pues si mis datos están en SQL, sigo trabajando con SQL. Pero si no, vamos a arrancar con una base de datos LDAP normal, que el mismo la genere. ¿Ok? Si estuviéramos trabajando en Windows, tendríamos que seleccionar la primera. ¿Ok? ADB. O ADE. No se ve bien. ADB. Vale. Seleccionábamos el tipo de base de datos entonces. Y simplemente aquí lo que nos pedía era la clave para acceder a la parte trasera de la base de datos, es decir, cómo voy a entrar a la base de datos, y más nada, poco más. Más cliente, ok. La clave para entender, otra vez la repetimos, ok. Y el backend. Dirán, ¿qué es esto de backend y frontend? Vale. El backend por lo general no, pero el backend, todos los programas basados en web tienen dos partes. La primera, que es el backend, que implica todo lo que es la parte interna, el manejo de base de datos, de usuario, de impresora, el lenguaje de marca, etcétera, etcétera. Y luego, una parte frontal o la que ve el administrador y el usuario, que está un poquito más pulidita y entonces ya es donde podemos nosotros meter todos los datos para que se viera algo, a ver, por aquí, no, aquí no la tengo, para que se vea algo más decente. ¿Ok? Cuando veamos Joomla, van a ver que vamos a instalar Joomla y que el Joomla como tal, cuando lo instalamos, va a haber una parte que es la que va a ver el usuario, con la página web pulidita y bonita, y luego la parte interna, que es a donde van a estar toda la parte de administración del servidor. ¿Ok? Pues lo mismo sucede con esto. Va a tener un frente y una parte trasera para poder trabajar con estos datos. ¿Ok? ¿Entendido? Vale. Ok. El LDIF ya lo veremos más adelante, no quiero ahora entrarme en explicarles lo que es el LDIF porque eso sería complicarles las cosas. Configurar el servidor de SQL, ¿ok? El nombre del servidor, si lo tenemos en local, si lo tenemos en red, aquí colocaremos la IP en caso de que lo tengamos en otro sitio, si no, seleccionamos local, probamos la conexión, nos dice el usuario y la clave, lo típico para entrar en un servidor SQL. ¿Ok? Cuando hayamos hecho la conexión, me va a decir que está listo para instalar el LDAP para Windows. Y nada, clic y adelante, lo instala y finaliza. ¿Cuál es la decepción que vamos a tener aquí? Que con este que les había tratado, o con este que había bajado, con esta versión que había bajado inicialmente para mostrárselo, no tenían la opción para poder, no tenían ningún administrador, ¿vale? Ningún administrador, sino que simplemente me salía el Kerberos y poco más, ¿ok? Entonces dije, no, vamos a cambiar de software y es por eso entonces que le metí en la plataforma este. Vamos allá, a ver dónde estoy. Ok, ya se los abro.
Vale. OpenLDAP y el LDAP también. Vale. Métanse ahí y bajen esos dos. Que son los que vamos a utilizar. Si se dan cuenta en la pantalla que les abre, no esta, sino esta, van a ver un explorador, que es un proyecto que están haciendo para administrar el LDAP admin, que es lo que vamos a bajar después, y la herramienta exploradora, ¿ok? Podemos, si quieren, no creo que nos dé tiempo, pero lo pueden bajar en casa y jugar con él un ratito, ¿vale? Pues vamos a bajarnos entonces la 245, 2435 y vamos a instalar. OpenLDAP lo pueden instalar en todo lo que quieran, ¿ok? En Linux, en Windows, en Tomcat, en Apache, en Fedora, en Ubuntu, en donde quiera pueden instalar el OpenLDAP. ¿Okay? Solamente que aquí en el direct este que le puse es para Windows, pero se meten en la página de ellos y con que bajen el OpenLDAP, si quieren para Ubuntu, pues para Ubuntu, si quieren para Tomcat, pues Tomcat, tiene todas las opciones. Sí, está como un módulo. Ajá. A ver, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Hoy vamos a ver, sí, si vas a trabajar con Ubuntu, sí. Que esa es la actividad que les voy a pedir, que instalen un Ubuntu y que instalen el OpenLDAP en Ubuntu. ¿Vale? Y después les voy a pedir que para una vez instalado el servidor Apache, que si quieren lo pueden instalar, lo vamos a ver en Windows, en casa lo pueden instalar tanto en Windows como en Ubuntu, donde quieran. Entonces, instalar el OpenLDAP para Apache, para que pida permiso de entrar en alguna carpeta de la página web del servidor web que vamos a crear, ¿vale? Pero eso lo tienen que investigar, cómo lo tienen que hacer. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo lo instalamos en Windows. Tienen los vídeos para verlo cómo se instala en Ubuntu.
lo único que tiene que haber es buscar la manera de instalarlo en Apache para permitir o no cuando nos conectemos al servidor web de Apache y nos diga, nos pida permiso o no en algunas carpetas. Eso es lo que vamos a ver hoy, Sergio. Apache es un servidor de página web. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde era? Ah, no, sí, aquí. Claro. ¿Y dónde está la descarga? A ver, que lo tengo más metido para allá. Ya terminó ya, creo. ¿Terminó? No, está abajo, mira. Ah, no. Si no, no sé por qué, es que no pesa tanto. No creo, 9 personas. A ver, que lo cierro, yo no sé cómo he ido aquí. Vale. Ok, esta es una versión de prueba. Ok. Ok, pues nada, vamos a instalarla. A ver si nos deja. Bueno, ustedes en casa sí, a tomar en que no le va a dejar aquí. Ah, algo que me faltó. A ver, me va a tirar. Cerramos para instalarlo como administrador. Vamos a extraerlo. Voy a decir que lo traiga en el escritorio. Vale. Minimizo. ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Otra vez. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Ok. Tiene la versión tanto de la de 32 como de 64. A lo mejor alguno de ustedes en casa tenga 64 bits. No sé si le va a funcionar. Pues si eso te toca meterte, ahora miramos a ver. Vale. Pues Windows 8, no sé. Vamos, para esto estamos aquí. Para que aprendan a instalarlo con los distintos sistemas operativos. Acepto. Ok. Me da la identificación del software. Ok. Sale el nombre del usuario y la organización. Como es una versión de prueba, no me permite meterle nada, ¿vale? Le damos al siguiente. Me da la dirección donde va a instalar el LDAP. Le damos al siguiente. Ok, la información. Instalamos.
Ok. Está generando los certificados del administrador o del root, que esto en el vídeo que les coloqué para instalarlo en el Windows 2003 está bien explicadito, ¿ok? En Windows, en el servidor 2003 hay que hacerlo de manera distinta. Primero hay que activar el DC Promo para dentro del DC Promo crear y activar el Directory, siempre me equivoco de la palabra, el Active Directory con el DC Promo. Una vez que tengamos eso, tienen que activar el dominio y después esto. Si se lo ven, van pasito a pasito, lo consiguen. Vale, pues ya lo instaló. Ok. Nos dice el tipo de base de datos en MySQL por defecto. ¿Cómo lo vamos a tener? Está instalado en el localhost. Ok. En el puerto 1433. Ok. Va a tener una base de datos de prueba que se va a llamar test-LDAP, que es lo que vamos a utilizar, y una base de usuario de prueba que se va a llamar EUTEST-USE. ¿Ok? Valores por defecto del LDAP, que está instalado en el localhost. Aquí tienen los puertos de que le hablé que siempre van a ser así, el 389 y el 636. ¿El 636 para qué era? ¿Ah? ¿Billy? Los pillé. Para el SSL, para la conexión segura, sí señor. Ok. Activado el monitor, activada la conexión segura. Ok. Y el mecanismo que va a utilizar para las aplicaciones. Me dice que nos aseguremos de actualizar los valores por defecto antes de arrancar el servidor LDAP. Ok. Vamos a dejarlos así. No quiero ver el README. Bueno, vamos a dejarlo para que a ver qué salta. Ok, aquí tienen una pequeña guía de lo que es el LDAP. ¿Esto qué es? Así practican un poquito el inglés. Ok. Las opciones de construcción está basado en OpenS de conexión segura, la versión 1.2, el Kerberos, okay, el Cirrus, el ODMC, okay, todas estas son opciones de construcción. Aquí tienen para que lean un ratito. Vale, pero esto no nos interesa por los momentos. Vamos a ver qué sale de ahí. Si nos vamos para acá, nos vamos a todos los programas, encontramos OpenLDAP y vemos una línea de comando exactamente igual que el Windows Server, ¿vale? Y un arranque del servidor de LDAP, ¿vale? Arrancamos el servidor, genera todos los valores, ¿ok? Y ya tenemos el servidor arrancado. En estos momentos lo que puedo hacer es ir definiendo los usuarios y la aparato de impresora que tenga para el acceso, ¿ok? Pero bien lo podemos hacer por la línea de comandos, definiendo cn igual a cu o u, es decir, dándole todos los valores por aquí, ¿ok? Exactamente igual que con el SQL.
¿vale? Pero para eso tenemos el administrador del LDA. Eso pasó de forma gráfica. Ajá. Vamos a bajarlo y lo instalamos. Guardamos el archivo. Y lo instalamos. Igualmente, el izquierdo, como si fuera a instalar. Aunque ahí va a tardar un poco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a empezar a generar todos los permisos del, de la base de datos, de ejemplo, que vamos a usar o vamos a ver. Porque ya, ahora que no nos deja mucho. Oh, pero por lo menos tú lo puedes bajar. Tomás aquí, está mirando y a ver si se acuerda después en casa hacerlo. Menos mal que está el vídeo, porque si no. Como ahora no es muy complicado. ¿De qué es eso de raya verde, Sergio? De la instalación también. Ah, Eso. vale. Vamos a cargarlo. ¿Y qué tenemos aquí? La pantalla de comienzo. Vale, me avisan cuando estén todos ahí. Ay, Dios. Claudio, ¿y tú estás en el superordenador de Tenerife? Ah, vale. Vale. Ok, míralo a ver. Vale, pues entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varias opciones. La opción de crear una nueva conexión. ¿Ok? ¿Con quién vamos a conectar? ¿A quién se está refiriendo esto? Al usuario, ¿no? A lo de la.
No. Ese ya es el LDAP. Este es un administrador del LDAP. La base de datos. A la base de datos. No, la base de datos es la que va a crear. Cuando empieza a meter usuarios y aparatos y cosas de eso. A ver, ¿con quién nos vamos a conectar? Ay, Dios. El Cornet es el equipo, o sea, Así que es el equipo. El Cornet el servidor. Nos vamos a conectar al servidor, exactamente, Fran. Ok. Nosotros en este momento yo no sé si aquí, en este ordenador, está instalado. Vale. Aquí podríamos conectar, si tuviéramos instalado un servidor Apache, pues le pondríamos el nombre de la conexión, yo qué sé. Bueno, no voy a hablar de Apache porque eso vamos a hablar ahora. Vamos a decir que tengo un servidor de SQL. Pues SQL Server. ¿Vale? Yo tengo montado un servidor que no sé si aquí está montado. Vamos a ver. Inicio, mantenimiento, OpenLDAP, Microsoft VirtualBox, VideoLab, no está instalado. Vale, no pasa nada. Si tuviéramos conectados servidores que ya sabemos instalarlo, el SQL, pues, y quiero conectarme con él, pues le pongo un nombre cualquiera, ¿ok? Y le doy el nombre del servidor. En ese caso sería entre el nombre o el IP address que está en el campo del servidor. Pues si mi servidor está allá para otro sitio, pues le pondría la dirección que tuviera el servidor. ¿Vale? O el nombre que tuviera el servidor. Aquí, vamos a decir, diríamos, si tuviéramos el SQL Server instalado en este ordenador, ¿vale? Yo debería decirle que es un localhost, con lo cual le pondría 127.0.0.1. Exactamente, sí, es lo único que lo más normal es una dirección IP. ¿Ok? Tengo mi SQL, mi SQL Server instalado en esta máquina y quiero, esa máquina es localhost. ¿Ok? Esta es la conexión local. Esto ya sabemos que va siempre por el 389 y me dice qué protocolo quiero utilizar. Por defecto el EDAP me da igual uno que otro, da lo mismo. ¿Ok? Vamos a utilizar la versión 3 y me dice que vamos a utilizar la base DN. ¿Qué fue lo que dijimos que era el DN? ¿La composición de quién? el nombre del dominio. Ajá. El domain name, exactamente. ¿Ok? Entonces, pues le podríamos poner, yo qué sé, si estuviera en un servidor cualquiera, midominio.com. La unión de este DC más este DC me da el DN. ¿Ok? Vale. Una vez que ya haya definido los datos, aquí probamos la conexión y me va a dar error porque lógicamente no existe ningún SQL ni tengo ningún servidor de SQL instalado aquí en el ordenador, con lo cual
La prueba me va a fallar. ¿Eh? No me diga que aquí hay un servidor de SQL. José, instalaste aquí SQL. ¿Ahora qué? Uy, pues qué raro. Se conectó al localhost. Lo más curioso es que encontró un dominio con ese nombre. Vamos a fetch. Pues mira, no solo lo encontró, sino que lo creó. ¿Se están dando cuenta? Puede ser también que esté detectando la máquina virtual mía. Que aquí sí tengo el SQL y está en el localhost, es verdad. Vale. Ok. Le damos al siguiente y le digo, si quiero usar conexión segura, le doy aquí. En NAT, sí creo que lo tengo en NAT. Y vamos a ver qué tenemos al siguiente. Lo mismo que sabemos de los otros servidores. Autenticación anónima o simple autenticación. Nombre de usuario. ¿Ok? Fíjense la diferencia entre este y este. Una cosa es, aquí teníamos DN, que era el, la unión del DC y del TDC. Sin embargo, aquí me está pidiendo un DN, pero ¿de quién? Del usuario. ¿Okay? Nombre del usuario. Pues no sé, le ponemos admin. Y un password, vamos a meterle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la barrita. ¿Ok? Le digo que salve la clave. ¿Y esto qué es? ¿En dónde? Aquí. Es decir, ya me está diciendo, me está pidiendo la primera función de administrador. ¿Dónde va a actuar este administrador? Pues le voy a decir en este dominio. ¿Ok? Damos OK. Y chequeamos las credenciales. Conectado de error. A ver una cosa, si es que no me haya quedado también un usuario. Ahora sí. Aquí en teoría lo que va a hacer es dar un listado de los usuarios que ya supuestamente estuvieran creados. ¿Ok? Ahora sí me lo valido. ¿Esto para qué es? Dice popular, usuarios populares en el campo de los más usuados. ¿Okay? A lo mejor lo guardo en memoria, los usuarios más utilizados. ¿Me siguen en casa o todavía están bajando? Ok. Bien, siguiente. Y aquí me da las opciones de conexión.
Se parece mucho a lo que vimos cuando estábamos configurando el FTP. ¿Ok? El límite de conexiones del usuario, el tiempo que puede estar desconectado para desconectarlo del... En otra clase que Claudio. Nosotros no hemos visto FTP. Ah, no, que eso lo tenemos que ver justo en lo que vemos ahora, es verdad. Ay, Dios. Vale. Ok, el tipo de conexión que va a tener el usuario. Sí, ya vamos a terminar esto. Fijarles de lo que va y más nada. Ok, finalizamos. Ok, tenemos la conexión hecha. Ahora vamos a abrirla. Fíjense que ya aparece. Esta es la que trae por defecto. Para pruebas. Ok, y fíjense que me sale el nombre del usuario. Vale, vamos a meternos aquí y fíjense, aparece aquí ya como el usuario que tiene la seguridad. Vamos a entrar en este para ver la prueba. Lo vamos a conectar. Me dice que desconoce el certificado de seguridad. ¿Ok? Está conectando usando una seguridad, un certificado desconocido. Vamos a ver el certificado y le decimos que lo instale. ¿Ok? De cualquier manera, conectamos ahí. Está verificando, lo verificamos. Vale. Bien, estamos dentro de esa base de datos que se creó o ese servidor que se creó de prueba. Y aquí tenemos nombre de dominio, test.com, y aquí tiene las unidades organizativas. Copia de la gente, usuarios. ¿Ok? CN es usuario. ¿Se crearon todos estos usuarios? Para prueba, crea todos estos usuarios. Crea todos estos grupos. Si se da cuenta es que es exactamente igual que el Windows, el Active Directory. Crea los grupos, crea los usuarios, bajo un dominio y crea los usuarios. Estos son una copia de los de aquí arriba. Las unidades organizativas, estas de aquí. Sí. Bueno, a ver. CN están arriba, ¿dónde están? Aquí. Este servidor ha creado una unidad organizativa que la llamó copia de gente. En vez de llamarla ventas o llamarla lo que sea, la llamó copia de gente. ¿Ok? Dentro de esa va a crear unos usuarios, ¿ok? Va a crear un grupo, a lo mejor este y este, ahora lo miramos a ver, pertenece a cierto grupo, ¿ok? Y luego los usuarios normales, más de 500, ¿ok? Entonces ha definido, sí, ha definido, es que, a ver, ¿cómo le digo? Cualquier elemento que agrupe, que era lo que vimos aquí, donde lo tengo, cualquier elemento que agrupe personas, ¿vale? Elementos físicos, ¿vale?
Ya lo denomina unidad organizativa. Es decir, puedo llamarlo o bien departamento de venta o bien un grupo también es una unidad organizativa. ¿Ok? Vale. Aquí ya tienes toda la libertad de definir los nombres como los quieras. Unidad organizativa, gente. Unidad organizativa, grupos. ¿Ok? Estos grupos pertenecerán a esta gente. Fíjate que aquí hay usuarios solos y metidos dentro del grupo. ¿Ok? Es decir, cuando vayan a meter un usuario, tienen que definir CN. Cuando vayan a crear una unidad organizativa, OU. ¿Vale? Y así, continuamente, uno tras otro. Vamos a ver qué tienen esto y ya para cerrarlo. Ok. La clase de objeto, la superior. Una clase de objeto que se llama persona, ¿ok? Como lo que vimos en el Active Directory, usuario, ¿ok? Persona organizacional, y aquí la definición, CN, de esto de aquí, el nombre del usuario, ¿ok? Función del usuario, pero vamos a abrir un poco más esto. Y déjame poner esto un poco más para acá y esto un poco más para acá. Ok. Los valores de la base de datos, texto, un elemento de operación. Ojo, esto no es una base de datos relacional. A lo mejor les tiro esa preguntita. ¿Ok? Es una única base de datos fraccionada. No es relacional. ¿Ok? Cuando se creó, la fecha de creado, 2013, 0423, a la 1:24, aquí, 23 de abril, a las 22 horas. Todos los valores. Ahora viene la parte que dijimos del segundo bloque, que digamos que son los valores humanos, por decir algo, la ficha de los elementos de él. Que conste que este no soy yo. Vale. ¿Qué más tenemos? Nombre modificado. Okay, aquí tenemos si queremos modificar el nombre. Es decir, como ven, todos estos valores son creados automáticamente. Esto lo crea directamente la base de datos. Todo esto. Si estuviera hablando de un elemento, por ejemplo, una canción, pues el MP3, el nombre del MP3. ¿Vale? Categoría de negocio, el número de departamento, la descripción, el nombre ya son valores específicos de esa base de datos. El teléfono, el nombre de datos, ahí lo tienen, ¿vale? Entonces, ¿qué sería? Ir creando cada uno de estos usuarios. Por ejemplo, yo ahora mismo quisiera hacer uno nuevo. Pues yo quiero crear uno nuevo. Me busco el más, donde está que no lo veo. Vamos a ver si le doy a clic derecho, sale aquí, nueva entrada, ¿ven? Exactamente igual que el Active Directory. Nuevo usuario, nuevo grupo, nueva entrada como esta entrada, nueva entrada como tal, nueva personalidad, ¿vale? O sea que es una manera de administrar los usuarios, los objetos de una red con una base de datos preestablecida, ¿ok? Y a donde podemos definirle todos los datos habidos por haber y los permisos. ¿Ok? ¿Está claro? Sí.
Sí, muy bien dicho. Un directorio activo genérico externo al sistema operativo. Está bien dicho. ¿Ok? No sé si decirte si más complicado o menos. Yo lo veo. Sí, yo lo veo también igual. Vale. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Windows 2003 trabaja con el Active Directory, pero como dijimos, el, el LDAP se puede instalar en cualquier sitio. En la plataforma está el vídeo de cómo se instala el LDAP en Windows en el servidor. Monten una máquina virtual con el Windows Server, instalen el LDAP y siguen los pasos que les dice el servidor para instalar luego el LDAP, que en este caso no va a ser el software, o bueno, sí, lo pueden utilizar después. Pero después de esos pasos, le va a decir el vídeo cómo instalar el certificado ese que se generó aquí. En Windows Server hay que instalarlo por separado. ¿Ok? Y entonces ven cómo se instala en Windows Server el LDAP. ¿Vale? La otra cosa que vamos a hacer después que van a hacer es que van a instalar este LDAP. Vamos a ver cómo se crea el servidor Apache. ¿Ok? El servidor Apache va a tener una serie de carpetas a donde puede entrar todo el mundo para ver las páginas web y lógicamente habrá una carpeta que me diga o que me limite el acceso a esa carpeta. ¿Quién me va a limitar el acceso? Este LDAP. Entonces ustedes van a investigar cómo van a instalar el LDAP en un servidor Apache. ¿Ok? Pero es básicamente igualito. Que no, ya va a ver que no, en el momento que lo pille, me mando la pluma, dice. ¿Por qué? Vale, pues venga, vamos a tomar un café y nos vemos ahora.